En este video presentaremos la historia de la geometría clásica, realizado por Díaz Amador, Mildred Yaretsi y Herrera Ríos, Jessica. Empezaremos definiendo qué es la geometría. La geometría es el campo de conocimiento dedicado a las relaciones espaciales. Junto a la teoría de números conforma el antecedente más claro de la matemática moderna. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus discípulos como verdaderas evidentes. Sin embargo, en el pensamiento matemático moderno se consideran como un conjunto de supuestos útiles pero arbitrarios. Un ejemplo típico de los postulados desarrollados y aceptados por los matemáticos griegos es la siguiente afirmación. Una línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Un conjunto de teoremas sobre las propiedades de puntos, líneas, ángulos y planos se puede deducir lógicamente a partir de estos axiomas. Entre estos teoremas se encuentran la suma de los ángulos de cualquier triángulo es igual a la suma de dos ángulos rectos, y el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, conocido como teorema de Pitágoras. La geometría demostrativa de los griegos, que se ocupaba de polígonos y círculos de sus correspondientes figuras tridimensionales, fue mostrada rigurosamente por el matemático griego Euclides en su libro Los Elementos. El texto de Euclides, a pesar de sus imperfecciones, ha servido como libro de texto básico de geometría hasta casi nuestros días. Primeros problemas geométricos. Los griegos introdujeron los problemas de construcción, en los que cierta línea o figura debe ser construida utilizando solo una recta de borde recto y un compás. Ejemplos sencillos son la construcción de una línea recta, 2 veces más larga que una recta dada, o de una recta que divide un ángulo dado en dos ángulos iguales. Tres famosos problemas de construcción que datan de la época griega se resistieron al esfuerzo de muchas generaciones de matemáticos que intentaron resolver. La duplicación del cubo, construir un cubo de volumen doble al de un determinado cubo. La cuadratura del círculo, construir un cuadrado con área igual a un círculo determinado. Y la trisección del ángulo, que es dividir un ángulo dado en tres partes iguales. Ninguna de estas construcciones fue posible con la regla y el compás, y la imposibilidad de la cuadratura del círculo no fue finalmente demostrada hasta 1882. Los griegos y en particular Apolonio de Perga estudiaron la familia de curvas conocidas como cónicas y descubrieron muchas de sus propiedades fundamentales. Las cónicas son importantes en muchos campos de las ciencias físicas. Por ejemplo, las órbitas de los planetas alrededor del Sol son fundamentalmente cónicas. Arquímedes fue uno de los grandes científicos griegos, hizo un considerable número de aportaciones a la geometría, inventó formas de medir el área de ciertas figuras curvas, así como la superficie y el volumen de sólidos limitados por superficies curvas, como paraboloides y cilindros. También elaboró un método para calcular una aproximación del valor de pi, la proporción entre el diámetro y la circunferencia de un círculo, y estableció que este número estaba entre 3/10 y 3/10. Geometría analítica. La geometría avanzó muy poco desde el final de la era griega hasta la Edad Media. El siguiente paso importante en esta ciencia lo dio el filósofo y matemático francés René Descartes, cuyo tratado El discurso del método, publicado en 1637, hizo época. Este trabajo fraguó una conexión entre la geometría y el álgebra al demostrar cómo aplicar los métodos de una disciplina en la otra. Este es un fundamento de la geometría analítica, en la que las figuras se representan mediante expresiones algebraicas, sujeto a subyacente en la mayor parte de la geometría moderna. Otro desarrollo importante del siglo XVII fue la investigación de las propiedades de las figuras geométricas, que no varían cuando las figuras son proyectadas de un plano a otro. Modernos avances. La geometría sufrió un cambio radical de dirección hacia el siglo XIX. Estos tres matemáticos, trabajando por separado, desarrollaron sistemas coherentes de geometría no euclídea. Estos sistemas aparecieron a partir de los trabajos sobre el llamado postulado paralelo de Euclides. Al proponer
Casi al mismo tiempo, el matemático británico Arthur Cayley desarrolló la geometría para espacios con más de 3 dimensiones. Imaginemos que una línea es un espacio unidimensional. Si cada uno de los puntos de la línea se sustituye por una línea perpendicular a ella, se crea un plano, o espacio bidimensional. De la misma manera, si cada punto del plano se sustituye por una línea perpendicular a él, se genera un espacio tridimensional. Yendo más lejos, si cada punto del espacio tridimensional se sustituye por una línea perpendicular, tendremos un espacio tetradimensional. Aunque este es físicamente imposible e inimaginable, es conceptualmente sólido. El uso de conceptos con más de 3 dimensiones tiene un importante número de aplicaciones en las ciencias físicas. Es particular en el desarrollo de teorías de la relatividad. También se han utilizado métodos analíticos para estudiar las figuras geométricas regulares en 4 o más dimensiones y compararlas con las figuras similares en 3 o menos dimensiones. Esta geometría se conoce como geometría estructural. Un ejemplo sencillo de este enfoque de la geometría es la definición de la figura geométrica más sencilla que se puede dibujar en espacios con 0, 1, 2, 3, 4 o más dimensiones. En los 4 primeros casos, y las figuras son los bien conocidos punto, línea, triángulo y tetraedro, respectivamente. En el espacio de 4 dimensiones se puede demostrar que la figura más sencilla está compuesta por 5 puntos como vértices, 10 segmentos como aristas, 10 triángulos como cara y 5 tetraedros. El tetraedro, analizando de la misma manera, está compuesta por 4 vértices, 6 segmentos y 4 triángulos. Otro concepto dimensional, el de dimensiones fraccionarias, apareció en el siglo XIX. En la década de 1970, el concepto se desarrolló como la geometría fractal. Elementos básicos de la geometría plana. Comenzaremos con el punto. El punto es el elemento mínimo del plano. Los otros elementos geométricos están formados por puntos. Habitualmente, el punto se designa con una letra mayúscula. El siguiente elemento es el segmento. Un segmento entre dos puntos A y B es la línea más corta que une a dichos puntos. Se denomina segmento AB. A y B son los extremos del segmento. El punto medio de un segmento es el punto del segmento que se encuentra a la distancia de sus dos extremos. La recta, al extender un segmento por sus extremos y límites, se obtiene. Habitualmente, una recta se designa con una letra minúscula. Un ángulo es la abertura entre dos segmentos unidos por un extremo. Un ángulo se designa habitualmente con el nombre del extremo en el que se forma, coronado como el símbolo que se muestra ahí. Ahora explicaremos qué es el postulado de las rectas paralelas. Este postulado es conocido como el quinto postulado de Euclides. Se le llama así porque satisface los elementos geométricos que se aceptan sin demostrar que surgen la simple observación. Ahora hablando del postulado paralelo. Este indica que al incidir una recta con otras dos, los ángulos internos del mismo lado son menores que el ángulo recto. Las dos rectas prolongadas indefinidamente se encuentran en el lado en el cual los ángulos son menores que dos ángulos rectos. Para entender más, este mismo indica que si la suma de los ángulos interiores de las rectas es menor que 180 grados, las rectas se reunirán en el mismo lado de los ángulos interiores. Si es igual a 180 grados, las rectas no se encontrarán, y si es mayor a 180 grados, las rectas se reunirán en el lado opuesto de los ángulos interiores. Ahora, las equivalencias de este postulado afirman que la suma de los ángulos en cada triángulo es de 180 grados, además de que cada triángulo puede ser circunscrito y por lo menos existen dos rectas que sean paralelas. Muchas gracias por ver este video. Estas son las referencias que se utilizaron para realizar esta presentación.